Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la región de las Highlands. Les presento de la destilería Glenmorangie su edición de 10 años más conocida como The Original. Como ya hablé de la historia de la destilería en un video anterior, solo voy a recordarles que Glenmorangie fue fundada en 1843, cerca del poblado de Tain. Ya desde sus comienzos se diferenció de otras destilerías por sus espíritus puros y suaves. En la actualidad cuenta con 6 alambiques de cobre con el cuello más alto de Escocia, alcanzando los 5.14 metros de altura, el equivalente a la altura de una jirafa macho adulta. La producción anual es de unos 6 millones de litros de espíritu por año. El uso de los alambiques de cuello tan alto hace que solo los vapores más ligeros y puros lleguen a la cima, lo que da un whisky más suave, puro y fragante, lleno de frutas y flores. Esta destilería utiliza para el añejamiento barricas de roble blanco americano que han contenido bourbon por 4 años y se rellenan solo hasta 2 veces. Las barricas son fabricadas con madera de los bosques propiedad de Glenmorangie, Missouri, y luego se envían a Jack Daniels y a otras empresas para su llenado con bourbon. El destilado se añeja por 10 años y luego lo pueden embotellar en lo que se conoce como The Original, o traspasar a diferentes barricas de Pedro Jiménez, Oporto, Jerez, vinos, para darle diferentes finish y embotellar sus diferentes etiquetas. Glenmorangie Original es considerado el whisky de entrada a esta destilería y es la base del resto de los productos que embotellan. The Original fue lanzado al mercado en el 2007, reemplazando a la edición estándar de 10 años. Estamos ante un single malt que se añejó 10 años en barricas ex-bourbon de primero y segundo uso. Esta botella, de vidrio transparente, cuenta con un tapón de corcho y nos informa en su etiqueta frontal que se trata de un single malt de las Highlands que tiene una edad mínima de 10 años, que contiene de 700 mililitros y está embotellado a 40% ABV. Pero en el mercado americano se pueden conseguir botellas a 43%. En el lateral, la etiqueta con los datos del importador nos informa que contiene colorante y en el reverso nos dan unas notas de cata y sobre el vidrio en relieve nos informa el año de apertura de la destilería, 1843, y el nombre de esta, Glenmorangie. En la botella no se menciona si fue filtrado en frío y lo del colorante nos lo informa el importador. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Color, a la vista, un amarillo pálido, lo que realmente me hace dudar de que tenga colorante, porque en general esta destilería no utiliza colorante, y si lo tiene es en muy poca cantidad. Parece muy suave, ligero, tendiendo algo acuoso. Vamos a ver a la nariz. Muy suave. Se percibe el durazno dulce, muy dulce el aroma y muy delicado. Las flores están muy presentes, algo de frutas cítricas, una naranja, una nota alcohólica ahí muy en el fondo. Y muy dulce, sí, es muy dulce ese durazno, la vainilla, se ve de las barricas de bourbon, muy presente. Vamos a la boca. Algo cálido, también un poquito fresco, cálido, no llega a ser ni muy fresco ni muy caliente.
Se lo siente muy suave, como en la nariz, muy agradable. Muy cremoso. Se puede desplazar por la boca sin ningún problema. Ciertas notas de picante las empiezan a percibir, se van abriendo en la boca, empieza a percibir el picante. Al igual que en la nariz, se perciben las notas florales, las frutas. Cada sorbo se siente más la presencia de las especias picantes, la canela, pimienta, algo de frutos secos. Frutos secos, unas avellanas dulces, tostadas, muy bien combinado, una rica combinación de paleta de sabores. Y también se llega a percibir algo de humo, pero muy por abajo, muy escondido. Vamos al final. El final en sí es muy corto, el pasaje por la garganta es muy rápido. Se desliza, así como es tan suave, tan cremoso, al igual que en la boca, cuando uno lo siente, lo percibe, lo mueve muy fácilmente, baja muy rápidamente, se desliza muy rápidamente por la garganta. Pero sin embargo, nos queda persistente ahí ese picante, la fruta, el durazno dulce, como se sentía en la nariz, se vuelve a percibir ahí en ese final, en el fondo. También, bueno, el picante, así como ya que había quedado cada vez más persistente en la boca, acá en el final vuelve a aparecer y se conjuga con el picante que ya nos quedó en la boca, nos queda en el fondo, en el retrogusto, ese picante, la canela, la pimienta. Y algo ahí en el fondo también del humo que podíamos llegar a sentir en la boca, lo podemos sentir en el fondo como la madera quemada. ¿Sí? Las barricas de Bourbon, el aporte de las barricas de Bourbon quemadas. Veamos qué pasa con agua. Un poquito. La nariz se siente más perfumado, se siente más las notas florales, el perfume de flores, muy agradable, no pierde para nada, al contrario, gana un poquito más de perfume, se siente delicado, se percibe más el dulce, esa nota alcohólica que se percibía ahí en el fondo ya no se percibe, lo cual deja más abiertos el resto de los aromas. Muy bueno. A la boca. Se sigue percibiendo el picante. Igual había quedado el resto de picante en la boca, todavía seguía persistiendo, así que se puede llegar a seguir percibiendo. Respecto ya a las frutas no se percibe tanto, queda más escondida, más tapado, tal vez porque el picante se hace muy presente, se siente más cálido, más fuerte. Lo suaviza mucho más, se desliza mucho más fácil todavía por la boca. Y en el final también sigue siendo muy corto, no corta muchísimo, percibe el picante, pero ahora se llega a percibir
como algo mentolado también, picante de menta, mentol. Bueno, la verdad no pierde con el agua. Muy rico. Es un producto tirando a sencillo en cuanto a aromas y sabores, no tiene gran complejidad, pero está muy bien equilibrado y es muy fácil de tomar. Así que cuidado, porque podemos tomarnos una botella sin darnos cuenta. Claramente no tiene la complejidad de otras ediciones como la Santa, ya que no tiene un finish adicional, y las notas que obtenemos son aportadas por el mismo Spirit y las barricas ex-bourbon. Es un whisky ideal para principiantes o para los que quieran comenzar a conocer esta destilería, ya que es suave y bastante simple. Va bien como aperitivo o final de una rica cena acompañando un postre y un café, o para beber durante una linda charla con amigos. Es un whisky que me agrada y que si me lo convidan lo bebo y lo disfruto, pero dado que mi preferencia son los whiskies más complejos, solo lo tendría en mi casa si me lo regalan. No lo compraría, pero dado que es un buen whisky para recomendar y para tomar en cualquier momento, le doy 3,5 titos. A disfrutarlo. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal para enterarse de las novedades. A disfrutarlo. Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la región de las Highlands. Les presento de la destilería Glenmorangie su edición de 10 años más común y ya desde sus comienzos como ya hablé de en el lateral la botella del importador nos informa que puede contener colorante. La botella del importador. No lo compraría, pero no lo compraría, pero la puta que...